Esta escuela tiene algunos principios fundamentales y la podríamos llamar escuela de discipulado, pero escuela de oración, porque si no aprendemos a orar, no vamos a ver la gracia de Dios en nosotros, de ninguna manera. Y en este mundo cada vez más terrorífico, el Espíritu Santo nos empuja, nos induce, nos provoca a clamar, incluso a gritar socorro a Dios. Cada vez más va a ser así. Yo creo que llegará un día en que romperemos las rodillas, las llevaremos a sangrar de tanto orar de rodillas por las personas que están sufriendo a nuestro alrededor o por las situaciones que Dios permita en nosotros. Y Jesús no enseñó a sus discípulos a predicar, ni siquiera les enseñó a echar demonios, no, pero sí les enseñó a orar. Me pasa como un siervo de Dios que leí que al final de su vida dijo: me arrepiento de haber dedicado tan poco tiempo a la oración y mucho a la acción, es decir, a la predicación, al evangelismo, lo que sea, ¿no? Y yo estoy en esa situación de querer aprender más y más a orar. Todavía necesito aprender mucho sobre la oración. Y como sabéis, de los libros que el Señor me ha permitido escribir, el que creo que es una gracia principal de todos ellos es el de orar como respirar. Orar como respirar, orar para todo. Y en estos días en que vemos a Israel, en grave peligro, pues el Señor nos empuja a clamar socorro, protección y bendición para Israel. Porque lo dice: orad por la paz de Jerusalén, en el Salmo 126. Vamos a ir, si Dios quiere, otro grupo en diciembre, en medio de toda esta guerra. Y vamos a ir a manifestar el único nombre dado a los hombres, por medio del cual hay salvación y vida eterna, que es el judío Jesucristo. Amén. Y también a orar y a mostrar amor. Segunda de Timoteo 2, del 1 en adelante al 8. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ahí expresa ya 4 clases de oración: rogativas, oraciones diversas, peticiones o súplicas, acciones de gracias. Todos son expresiones de oración. Dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto, orar así, es bueno y agradable. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere que se condenen los hombres. Él quiere que vengan a la salvación de Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, dice Pablo, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres en todo lugar, levantando manos santas,
sin ira ni contienda, que todos los hombres oren en todo lugar. Qué bueno levantar las manos. Me entristece a veces que cantamos canciones y dice, levanto mis manos, y muchos con las manos abajo. Pero entonces tú dices una cosa y haces otra, no tienes control, hacer las cosas pues porque va. Sí. Pero orar con levantando las manos es impresionantemente importante. ¿Por qué? Porque es como agredir a las huestes celestiales que están en el aire, levantando las manos claramente, mientras Moisés levantaba las manos y oraba. Los ejércitos de Israel ganaban y ganaban las batallas. Se cansaba, bajaba las manos y los enemigos volvían a recuperar terreno, hasta el punto de que tuvieron que sujetarle los brazos en una batalla para poder rematar la victoria. En todo lugar, orar en todo lugar, no aquí solamente, orar en cualquier sitio donde estamos. Cuando voy a visitar un político o alguien, un empresario, me gusta que me hagan esperar un poco, y así ahí tomo autoridad, planto la bandera de Jesucristo, Yahweh Nissi allí, acto, reprendo y proclamo el reino de Dios allí. Y entonces la entrevista, no te imaginas cómo fluye. Y en cualquier lugar, no solamente al sentarse a comer una oración trámite, bendice los alimentos, amén. No. Me gusta orar mientras caminamos. Mi esposa y yo ayer salimos a caminar, como hacemos algunas veces allí en la comunidad, y oramos por el campo. Cuando tengo oportunidad de nadar por la mañana, el agua helada de la piscina que tenemos, lo hago orando. No puedo ir con el auto sin antes orar antes de salir con el auto, para que el Señor me guarde y me guarda. Orar antes de llegar a un sitio como este, que no hay nunca aparcamiento, orar para que haya aparcamiento. Y el Señor me lo dio, me lo da. Orar para todo, en todo lugar. Orar es vivir el aliento de Dios. Asimismo dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Bueno, eso es otro tema. Pero hemos hablado aquí de orar, cómo respirar. ¿Sabes lo que le alegra más al Señor? Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Yahvé, mas la oración de los justos es su gozo. La oración de los justos es su gozo. ¿Quieres que se alegre el Señor contigo? Háblale, escúchale. Orar es comunicar con Dios, es tener una relación íntima, personal. Dios es un Dios personal, es Padre. ¿No hablaremos con nuestro Padre? ¿No le escucharemos? Pues esa es la oración. Menos mal que Él está atento a la oración de sus hijos, siempre está atento. Y yo diría que, fíjate, qué importancia le da Jesús a la oración, que lo que hace a la diestra del Padre es orar por ti y por mí, noche y día. Intercede por nosotros. Eso es lo que hace. Y hay muchas clases de oración que debemos de aprender y practicar. La primera es la oración de arrepentimiento, de confesión de pecados. Muchas personas se la saltan y se la saltan. No quieren sufrir el dolor del arrepentimiento y de la confesión de su pecado.
no quieren. Y entonces viven con pecados ocultos que les roban toda la gracia de Dios. Como decía el salmista, mientras callé y oculté mi pecado, se envejecieron mis huesos y la mano de Dios se endureció sobre mí. ¡Qué terrible! La oración de arrepentimiento es la principal y es una oración diaria, porque cada día fallamos. Es el mejor cierre del día, una oración pidiendo perdón por las faltas del día, para que podamos dormir limpiamente, sin que gane ventaja el enemigo. Y entonces, como un bebé limpio, bendito, duermes. Mi bisnieta vive conmigo y qué maravilla, duerme, come, duerme y ríe y juega y duerme y come. Y duerme. Y bueno, aquí está su padre, que puede decir cómo les deja dormir. Vamos, es un milagro. Yo conozco padres que no hacen más que quejarse. Mi hija toda la noche llorando, gritando, no me ha dejado dormir y despotricando, no. Yo no le he oído eso. Ni a Raquis ni a Miquel. Salmo 32, del 1 al 6. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Triplemente dichoso, bendito el que ha recibido el perdón. Pero no puede recibir el perdón el que no se ha arrepentido y no ha confesado su pecado. No puede. Imposible. Por mucho que pase el tiempo. Algunos creen que el tiempo va a cubrir las faltas. No, el tiempo no perdona. El tiempo no cubre nuestros errores. Es el manto de la misericordia de Dios el que cubre nuestras faltas y las echa a lo profundo del mar. Bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, no hay nada oculto. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Fíjate qué situación de sufrimiento vivió David por ocultar pues su adulterio y además su traición a su capitán, marido de Betsabé, con la que cometió adulterio. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La enfermedad física también viene como influencia de la culpa, de la acusación, de no tener la conciencia limpia. Y entonces no es cierto que el alma será sana si el cuerpo es sano. No. El cuerpo será sano si el alma está limpia y sana. Amén. Amén. Conocemos que incluso los mismos médicos hoy hablan de lo que se llama la cantidad de enfermedades psicosomáticas. Vienen por culpa de, de no tener paz con Dios. El que no tiene paz con Dios porque están todas las cuentas saldadas, confesadas y perdonadas, pagadas, pues tampoco tiene paz consigo mismo. No puede. Porque solo la verdadera paz la da Jesucristo a aquellos que le honran con el arrepentimiento. Para mí es la oración más importante, porque tenemos siempre motivos para arrepentirnos, por acción o por omisión. Generalmente, a lo largo de los años, en el crecimiento espiritual, pecamos ya menos de acción, es decir, que las cosas feas que hacíamos no las hacemos, pero pecamos de omisión, por no hacer lo correcto, el bien que debemos hacer, y eso hay que limpiarlo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Por esto, esta oración, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Todo santo, no ya el impío, no ya el pecador que reincide y reincide en sus pecados, sino el santo. El que sea santo, santifíquese todavía. ¿Para qué? Para que no quede ni una manchita en el alma. Quiere una virgen sin mancha y sin arruga, una iglesia limpia y pura para llevársela. Así que por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Habrá tiempo en que algunos ya no pueden hallar ese perdón de Dios. No pueden. Ayer se murió Fujimori, el presidente. Yo estuve en Perú varios años cuando él era presidente. Incluso antes de que fuera presidente, cuando el Sendero Luminoso aterrorizaba al país. Y bueno, pues el muerto ya no tiene más oportunidad. Ya se acabó. Después de la muerte el juicio. Y hay de aquellos que no hayan llegado limpios al otro lado. Y el que haga esto, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas hasta él. Dios le guardará de toda situación difícil, ¿no? Pero eso es el Padre Nuestro. La oración que el Señor utilizó como modelo para enseñar a orar a sus discípulos. ¿Qué incluye esa oración? Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pedir perdón y perdonar. Ahora, ¿cómo puedes perdonar al que no se arrepiente? Imposible. Aunque quieras. Aunque quieras. El que no se arrepiente de la ofensa y no pide perdón, nadie le puede perdonar, ni Dios le perdona. ¿Por qué? Sería una incongruencia total. Y también, que como orar perdonando a los que nos han ofendido y pidiendo bendición para ellos. Aunque no reciban el perdón, nosotros podemos orar para que los que nos han ofendido reciban el perdón de Dios, teniendo el don del arrepentimiento, la gracia para arrepentirse. Así que oración de arrepentimiento para pedir perdón, oración de perdonar, como dice el Padre Nuestro, si no perdonamos nuestras deudas a nuestros deudores, ¿cómo nos perdonará el Señor a nosotros? No nos perdonará. Y la oración para no entrar en tentación. Esto es importante cada día. También está incluida en el Padre Nuestro. No me metas en tentación. No me metas en tentación. Porque si el Señor no nos guarda de entrar en la tentación, una vez que entras, ahí caes como una vez, como yo digo, cuando a alguien se le mete entre ceja y ceja una cosa, que pues porque es de su ego, de su deseo, de su corazón, sin tener revelación de que esa decisión es voluntad de Dios, sino por egoísmo, por planificar uno su propia vida. Pues yo digo, se le ha metido entre ceja y ceja marcharse del ministerio. No está rehabilitado, no está libre de las adicciones y sin embargo ya se cree Superman. Ya que se cree que está limpio, que ya no fuma, ya no bebe, ya no... y se va y se marcha sin sabiduría. Y cae en tentación, porque hace lo que
lo que Dios no quiere que haga. Muchos dicen, pero bueno, Dios no solo está en remar, está en todas partes, claro, pero yo no paro de decirles a esos, Dios está en todas partes, pero para ti y para mí, Dios está donde Él quiere que tú y yo estemos. Y si Dios quiere que esté aquí y no quiero estar, y digo, bueno, irme hasta Torrejón a predicar. No es mi caso, porque yo pago por predicar, o sea, disfruto como un salvaje predicando, pero por eso vengo, pero en cualquier caso, si yo no estoy en donde Dios quiere que yo esté, pues no va a estar conmigo. Vete a tu sitio, vete estaré ahí, pero no contigo, porque estás en rebeldía, estás queriendo hacer tu voluntad. Amén. Y qué bueno, como dice Mateo 26, 41, como Jesús allí les invita a orar. Estuvimos orando ahí en el Getsemaní, en el viaje a Israel, allá en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Y en Mateo 26, 41 claramente está escrito que Jesús les dijo a sus discípulos que le acompañaran a orar y todos se durmieron. Él necesitaba que le acompañaran a orar para enfrentarse con la copa de toda la maldición, de toda la perversión humana para bebérsela. Y se quedaron dormidos, 3 veces les dijo, y no pudieron, se quedaron dormidos. Entonces les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Ay, amigo, es la única manera de estar protegido ante la tentación. Y es que el diablo no se cansa, no tiene cuerpo para cansarse, es espíritu malo. Y entonces, sigue atacando, tentando para ver si nos lleva a caer en la trampa. Y hay tantas trampas, según la debilidad de cada uno. Están cayendo muchos en la pornografía, es una vergüenza. Y parece que como no les ven, pero Dios lo ve todo. Y los que caen en la pornografía acaban siendo pornográficamente perversos y perdiendo la gracia de Dios, porque es pecado de inmundicia. Sí. Y entonces velar y orar. Primero, velar, estar alerta, que el diablo es muy astuto, estar alerta con el colirio del Espíritu Santo para ver con claridad las trampas del diablo, para ver las acechanzas, para ver por dónde vienen los tiros, las flechas de mentira envenenadas del maligno. Velar. ¿Pero velar a quién? ¿Vigilar a los demás? No, primero vigilar nuestro propio corazón, nuestra mente orgullosa con nuestros razonamientos, que queremos blanquear nuestro pecado, nuestro egoísmo. Queremos blanquearnos nosotros. Y así se llenan las iglesias de sepulcros blanqueados, con apariencia de piedad, pero podridos por dentro, porque tienen por dentro la corrupción oculta. Así que primero vigilar. Y vigilar nuestro peor enemigo es nuestro propio corazón. Vigilar nuestra mente, vigilar nuestra boca para que, antes de que soltemos palabras incorrectas, porque podemos matar incluso con la lengua. Vigilar. Velar y luego orar. Cuando velas, te das cuenta, el Espíritu Santo, si velas en la mente de Cristo, guiado por el Espíritu Santo, te revela. Cuidado, hijo, por aquí. Uy, cuidado, ahí no te metas. Uy, cuidado, ahí no vayas. Uy, con esta persona saluda y arrivederci. Entonces,
a pesar de ver los peligros, que te los revela el Espíritu Santo al vigilar, al velar sanamente, orar para no caer en esos peligros de nuestro propio corazón, de nuestros ojos, de nuestra boca, los peligros del oído. Tremendo. Así que esa es la oración preciosa de que nos guarde. Vivir sin orar es vivir sin Dios, sin ninguna duda. Y bueno, ahora Dios promete que no permitirá que seamos tentados más de lo que podremos resistir, es decir, del poder espiritual que nos va a conceder para vencer la tentación, para resistir al diablo. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Esa es la promesa. Sí. Cuarta oración, hemos hablado al principio y en la canción, oración de gratitud, de dar gracias a Dios. ¿Sí? Son tantos los textos que podríamos mencionar, ¿no? Pero vamos a leer el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, como hemos hecho, habéis hecho, yo canto muy mal, ¿no? Servid a Yahvé con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Yahvé es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, con gratitud. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Yahvé es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y bueno, pues estar siempre agradecidos es fundamental. Por ejemplo, Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gracias que me oyes, Señor. Gracias que si no me concedes lo que te pido es porque me buscas mi bien, no me conviene lo que te pido. Sea tu voluntad, que es perfecta, no la mía. Así que, y un versículo más, 1 Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto no es tan fácil. Gracias porque estoy sufriendo persecución, calumnia. Ay, amigo. Gracias, Señor, porque estoy pasando necesidad económica. Ay, amigo. Pues en todo. Porque probablemente te ha llevado el Señor a ese punto para que te despegues del dinero. Yo siempre comento lo que parece una barbaridad. Aquellos que tienen buen trabajo, ganan dinero y dicen Señor, Señor, yo les digo, yo oro a ver si pierdes el trabajo, para que trabajes para Cristo. Claro, imagínate, para que trabajes para Cristo necesita obreros. Claro, no siempre me contesta el Señor, pero algunos sí lo pierden y se acuerdan de que lo oyeron. Dicen, madre mía, ahí estoy yo, el Señor me dejó sin trabajo porque yo recibí el llamado una y otra vez de dejarlo todo y seguir a Cristo y no le hice caso. Y mira, el pastor ora para que los que Dios quiere sacar del mundo, escoger, pues les despoje
y les facilite el camino. Y dar gracias en todo no es tan fácil. Cuando padecemos por causa de Cristo, no es tan fácil. Cuando nos devuelven mal por bien, eso es terrible, es doloroso. Y hay que dar gracias por eso también, en todo. Porque si Dios lo permite, ¿qué es lo que está buscando que nos pase eso? Que aprendamos a devolver nosotros bien por mal siempre, y a no cansarnos de hacer el bien, a no perder el amor, porque se aumentará la maldad, el amor de muchos se enfriará. A que aprendamos a bendecir en cualquier situación, incluso a dar de comer a nuestro enemigo si tiene hambre. Ese es el amor sublime. No es amar al que te ama, el nivel de amor. Eso está bien, pero es amar al que te odia. Es bendecir al que te maldice. Es orar por el que te persigue y dar gracias a Dios por esas situaciones. Orar por la provisión, pues ¿para qué vamos a explicar? El Padre Nuestro también lo dice, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y yo, por supuesto, que hoy he hablado con 3 pastores esta mañana en la radio televisión después del programa y claro, querían como ofrecernos algo que, bueno, que implicaba, bueno, pues como ayuda económica, y yo no desperté al interés de recibirlo. Y les dije, yo no puedo cobrar por predicar el Evangelio. Tampoco pago por escuchar el Evangelio. No. Esos eventos en los que hay que pagar para entrar, para escuchar al súper ungido, yo, perdonadme, pero ahora sí que estoy dispuesto a pagar por predicar el Evangelio. Y de hecho la radio y la televisión nos cuesta mucho dinero, pero que corra la palabra, amén. Y no hacemos teletones ni maratones, pero sí que oro al Señor, allá iré todos los días, el pan de cada día dánosle hoy. Abre las ventanas de los cielos y derrama abundante provisión económica sobre Remar, sobre FAR, sobre el cuerpo de Cristo, sobre Radio Solidaria, Solidaridad TV, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los días. Y así viene el pan de cada día de una manera increíble. Fíjate tú que firma Dani y Juan Carlos en Libia el acuerdo de la cesión de un edificio para abrir un hospital, quedó arrasado todo y no tienen hospital en no sé cuántos kilómetros a la redonda. Y nada más que firman el acuerdo, varias fundaciones de Europa, en países donde estamos, nos llaman, varias a la vez. ¿Cómo es posible? Diciendo que tienen toneladas, trailers de material sanitario para donarnos. Inmediatamente. Es para volverse locos. Porque Dios es dueño de todo. Y el que confía en el Señor, el que le pide como un pajarito a la madre en el nido, abre el pico, la madre le llena el buche, pues el que pide al Señor pan, ¿cómo nos lo va a dar? Mateo 7:7, la oración de oro, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un huevo, le dará una serpiente? ¿O si le pide un pez, le dará un escorpión?
si vosotros siendo malos padres sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará lo que le pedís? Porque Él sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y cuando nos da una visión tan grande, la del reino de Dios y su justicia, pues la provisión, ¿qué significa? En favor de la visión. Aquellos que no tienen una visión más allá de sus, de sus pequeñas actuaciones familiares o religiosas, pues no tendrán gran provisión, porque provisión significa en favor de la visión. Y la visión que Dios nos ha dado, fíjate tú, por eso estamos en 72 países. Por eso crece el ministerio a una velocidad de vértigo, porque nos ha dado una visión inmensa. Y nos ha encendido de pasión por la visión celestial. Y nos da la provisión necesaria, como si no, nos va a enviar para extender su reino, su justicia y no darnos la provisión necesaria. Hermanos míos, orar, allá voy iré. Fíjate, tú sabes lo que es tener la fe de que cualquier cosa que le pidamos, si es conforme a su voluntad, nos lo va a dar. Vamos a leer. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero, ¿qué es lo que vamos a querer? No vamos a querer nada egoísta. Si permanecemos en Cristo y en sus palabras, solo vamos a pedir lo que es conforme a su voluntad, lo que es conforme a las palabras de Cristo. Y entonces, seguridad total de que nos lo concede. Todo. ¿Sabes? Se maravillaron cuando vieron que el Señor maldijo la higuera y al día siguiente estaba seca, la higuera que no tenía frutos. Entonces le pidieron al Señor que les aumentara la fe. Mira lo que dice Mateo 21, 20 a 22. Ay, si aprendemos a orar con sinceridad, si aprendemos a orar. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo, ¿cuánto? Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La fe es infalible, si es una fe crística. Ay. En mi libro de oración, pues voy tachando las oraciones de fe y cómo Dios me las concede. Y alguna vez he tachado alguna oración porque no era de fe. Al repasarlo, el Espíritu Santo me dijo, no insistas. Claro, porque una cosa es que tengamos buenos deseos y otra cosa es que sean esos los deseos de Cristo. Por muy buenos deseos que tengamos nosotros, nunca serán gratos al Padre si no son deseos de Jesucristo. Amén. Porque en el único que tiene el Padre toda complacencia es en su Hijo Jesús. Y cuando oramos en el nombre de Jesucristo significa que nos unimos a la voluntad de Cristo para que Él ore al Padre. Y entonces el Padre nunca le niega nada, pero somos nosotros los que estamos orando con Jesús al Padre. Y somos nosotros los instrumentos de Cristo que recibimos la respuesta de la petición que hacemos. Así que en todo. Yo ya estoy orando por mis nietos solteros para que reciban las parejas espirituales correspondientes. Ya tengo varios casados que están felizmente casados con la revelación de la voluntad de Cristo.
Y qué bueno es eso. Así oré por mis hijos desde niños y que Dios me diera pruebas contundentes. No quiero volverlo a explicar milagrosamente cómo fue. Cada uno de ellos. Orar por todo. Orar por fertilidad. Orar por fertilidad. Yo he orado para que el Señor cierre matrices de hermanas que si quedan embarazadas puedan peligrar sus vidas, y ha cerrado las matrices. Dios, ¿qué no podrá Dios? Y si la oración es buena. Muchas mujeres que no podían tener hijos, matrimonios, hoy tienen hijos, porque hemos orado por fertilidad, pero que además oramos conforme a lo que Él quiere, que dice: creced y multiplicaos, procread abundantemente. Él no querrá dar hijos a los matrimonios de su familia. Pues claro que quiere. Los que no quieren son los matrimonios evangélicos hoy, que se casan y dicen: bueno, de momento, ahora más adelante ya veremos. Orar con fe y el Señor nos concede las peticiones de nuestro corazón. Y mira, para abundar en esto, porque es tan importante, Juan 14, 12 en adelante. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Sí, esto es algo inconcebible. En cierta manera, el Señor nos ha dado la gracia de hacer algunas obras mayores. No había drogadictos en tiempos de Jesús. Había prostitutas, publicanos, etc. Pero no había drogadictos. Y tampoco se menciona que hubiera alcohólicos. En Israel, sobre todo, abundaban los religiosos puritanos. Todos los judíos eran religiosos y querían ser orgullosos de cumplir la Torá. Y el Señor nos ha dado la gracia de que miles de drogadictos sean rehabilitados, entre los cuales muchos están aquí. Amén. Y por eso estáis aquí. Lo ha hecho Jesucristo, sí, pero a través de aquellos que confían en Él, que invocan su nombre, su autoridad, y que le sirven de corazón, que confían en Él plenamente. Si algo pidierais en mi nombre, ¿qué dice? 14. Yo lo haré. Él lo hace. Él lo hace. Ay, qué bueno eres, Jesús. Qué importante es vivir con esa confianza. Sexta clase de oración. Orar para sanidades, milagros, prodigios. Sí. Cuando la pandemia, hubo una oración que se proclamó en todo el mundo, que está en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, se arrepiente, pide perdón, se convierte. ¿La conversión qué es? ¿Qué es estar verdaderamente convertido? Pues es estar cambiado de amar el pecado a amar a Dios. Esa es la conversión, el cambio. El arrepentimiento se llama metanoia en griego y es cambio de mente, de manera de pensar, cambio de alma. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Pues entonces,
¿Alguna vez ha venido alguien a decirme, ora por mí, que tengo cáncer de pulmón? Y así a la hora, como diciendo, venga, ahora sí, que soy sano y voy a seguir fumando. Y yo he recibido enseguida. Además tengo un desarrollo del olfato que es impresionante. Huelo el tabaco de lejos. Y no quiero seguir hablando. Pero, entonces, ¿pero cómo vas a pedir al Señor que te sane del cáncer si te has fumado la tabacalera? Y además no quieres dejar de fumar. Perdóname. Primero arrepiéntete, avergüénzate, porque estás quemando tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Dios quiere que sea templo del Espíritu Santo. El que atenta contra su cuerpo, atenta contra Dios. El que no cuida su cuerpo. Entonces arrepiéntete, pide perdón ahora mismo y dile que el Señor te produzca aberración al tabaco. Es curioso, en algún caso me ha pasado que alguien dice, sí, que Dios me lo quite, yo no puedo, es que yo no puedo, que me lo quite Dios porque es que no puedo. Yo era uno de esos. No podía dejar el tabaco, como no podía dejar el juego, etc. Y entonces dije, voy a orar para que Dios te produzca odio al tabaco. Porque tú lo deseas, odiarlo, no quieres dejar de amarlo. Y orar, y después ir a darle al pitillo, y casi se muere de vómitos que le entraron. Y amigo, si te pasa eso, si agarras el pitillo, fumas y dejas el hígado ahí, dejas las tripas por la boca, no vuelves a fumar. A veces Dios tiene que producir en nosotros un cambio muy fuerte para liberarnos de nosotros mismos y de nuestros pecados. Pero qué bueno es orar por sanidad. Ya sabéis, en las campañas, que id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que en mí creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Poner las manos no es suficiente. Poner las manos y proclamar la sanidad de Cristo, reprender la enfermedad, proclamar el beneficio de las llagas de Jesús, etc., ¿no? Y bueno, sí, mejor a Dios te elevas cuando te humillas, porque nada es más grande que el hombre de rodillas, decía Valar. La oración no puede nunca dejar de ser un acto de humillación, porque es reconocer nuestra dependencia de Dios. Es reconocer que nosotros, impotentes, ignorantes, inútiles, y si acudimos a Dios es porque le necesitamos para todo. Tener la conciencia de que separados de Jesús nada podemos hacer. Que dependemos, es una dependencia. Para eso hay que ser humilde y hacerse como niño. Un niño depende. Yo veo a mi bisnieta y depende de su madre, ahora más que de nadie. Y está feliz, no quiere dejar de depender. Tu bebé en tu vientre depende de ti. Y está a gusto ahí, muy a gusto. Claro, tú en cambio pues tienes tus penalidades, pero espero que estés contenta con tus penalidades, porque dice que la mujer cuando da a luz sufre, pero una vez que ve el fruto de su vientre se le va todo el sufrimiento y se queda, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de regalo de Dios!
Así que, hermanos, el alma sin oración es como un huerto sin agua y como sin fuego la fragua. Así es la vida del que no se esfuerza en la oración y que no ora diciendo: Dios mío, esfuérzame tú, pon tú en mí el querer como el hacer, enséñame a orar, guíame en la oración, muéstrame cuáles son los clamores, los suspiros, las lágrimas, incluso los gemidos de la oración que quieres producir en mí. Dentro de la provisión, a mí me gusta mucho orar conforme a las palabras de Jesús. La provisión de obreros. Dice Mateo 9:36 que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las vio como ovejas descarriadas sin pastor. Y les dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Orad al Padre de la mies para que envíe obreros a la mies. Ahora, ¿cómo vas a orar? Yo metí en la trampa algunas veces a las congregaciones donde he predicado esto. Y les dije: bueno, ¿ustedes quieren orar conmigo para que Dios envíe obreros a la mies? Y la mayoría, que no eran obreros, sino creyentes solamente, pues sí, claro, queremos obedecer a Jesús. Y entonces digo: pónganse de pie conmigo. Y les metí en la trampa y digo: Padre, tú nos dices, Jesús nos dice que te pidamos obreros para la mies. Padre, envía obreros a la mies porque es necesidad tuya, es tu anhelo, pero envía a otros, a mí no me envíes. ¿Te imaginas? Este es el gran problema, que no ora todo el que quiere, sino el que puede. Los que no quieren servir a Dios, no quieren ser obreros para Dios, no pueden hacer esta oración. No pueden, yo sí. Porque llevo 43 años sirviendo a Cristo por la gracia de Dios y por su misericordia, pero ahí estoy y espero llegar hasta el final. Que no me deje el Señor de ninguna manera hasta que me lleve, que no cese yo de servirle. Entonces sí que puedo pedir obreros porque soy un obrero. Ay, amigo. Y es una de mis oraciones principales. Cuando oro la provisión de obreros, más que la de la economía. La economía, eso es cosa peccata minuta para Dios. Lo que le importa son obreros, no quiere creyentes. Los demonios son creyentes y tiemblan. Quiere discípulos y por eso mandó que id por todo el mundo y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Mateo 28:18. ¿Y qué es un discípulo? Estamos en una escuela de discipulado. Hoy es clase de discipulado. Un discípulo, hemos dicho, que es un escudero que está consagrado al gran caballero. Es un siervo de su amo, siervo del Rey eterno, consagrado a Él, dedicación total. Y eso es compatible después con que el Señor te haga buen esposo y buen padre y te provea para toda tu familia, porque ¿cómo va a ser que te llame a servirle y te deje después pasar hambre? Ya hemos visto que no. Ya hemos visto que no nos deja sin la provisión que necesitamos. ¿Hay alguno en nuestro ministerio de Remar que esté pasando hambre, necesidad, alguna necesidad que no esté cubierta? ¿Hay alguno? ¿Cuántos aquí están viviendo en Remar? Levanten la mano, por favor. Miren. ¿Alguno de entre ustedes tiene
alguna necesidad que no está cubierta? Pero si ustedes vienen conmigo a los 19 países de África y hacen la misma pregunta a miles y miles de personas allá, no hay ninguno que pase hambre, que no tenga una cama, que no tenga ropa, que no tenga escuela o sanidad. Así que, hermanitos. Y por último, la séptima clase de oración es la oración de guerra. La oración de guerra. Mateo 12, 28 y 29 dice así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Yo enseño lo que he aprendido, conforme a como me dice el Señor, de hacer discípulos. ¿Y qué he aprendido? Que hay que atar y reprender a los demonios y hay que desatar a las personas que tienen ataduras que les han puesto los demonios o se han puesto a sí mismos. Algunos parece que van al diablo y le dicen: venga, ponme estas cadenas, ponme la cadena de aquí en la manito, ponme la cadena chin, 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 pónmela, porque he visto que mi hermano lo pasa muy bien fumando, o quién sé yo, mi padre fuma y la abuela fuma también. Entonces, bueno, pónmela. Y qué curioso que el Señor nos da la autoridad para atar y desatar en la guerra espiritual. Y así podemos leer en Mateo 18, del 18 al 20. Si quieres orar por alguna persona que está atada al tabaco, al odio, al alcohol. El alcohol es una atadura tremenda. Para mí el alcohol es el padre de todas las drogas y la nicotina la madre. O a la droga, o a la mentira, o a la pornografía, o a lo que sea. Para orar por esa persona hay que luchar en guerra espiritual. Atando a esos demonios. Son demonios. ¿Por qué no podía yo dejar el juego del póker? Porque tenía un demonio que me impedía, que me tenía dominado. Era un esclavo. ¿Por qué tú has intentado dejar la heroína y no has podido? Porque estabas esclavo de un espíritu diabólico. Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es mejor cuando oremos por alguien atado que oremos en compañía con otros. Cuando 2 o más nos pongamos de acuerdo, entonces en atar a los demonios y desatar a los que están con ataduras, entonces veremos el resultado. Ahora, hay situaciones como Jesús dijo a sus discípulos que no podían echar un demonio, cuando les dijo: pero esta clase de espíritu no sale si no es con oración y ayuno. A veces igual tendréis que ayunar, como tenemos todos que hacerlo, por alguna persona que tiene una posesión diabólica, y sobre todo los lunáticos, los esquizofrénicos, los paranoicos, los maníaco-depresivos, los suicidas. Esos demonios. Hay que ayunar y atarlos en ayuno, oración y ayuno, y desatar a esas personas para que sean libres. Queridos hermanos, qué bueno es
Orar como respirar, orar para todo. Lo dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y lo dice al hablar de la armadura espiritual, divina, para los soldados de Cristo, que es lo que somos. Después de mencionar las armas espirituales, el versículo 18, capítulo 6 de Efesios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Toda oración, hemos visto muchas clases de oración, pues con toda oración. Esta, la otra, toda, según sea oportuno. Y velando con ello en el Espíritu. Y luego Pablo pues dice, y orad por mí también. Y por supuesto yo quiero terminar diciéndoos el mejor regalo que me podéis hacer es que oremos, que me oréis por mí, como yo quiero hacer por vosotros. Ahora. Me gusta mucho el pasaje de Santiago 5 en el cual dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Sea algún enfermo entre vosotros, pues llame a los ancianos de la iglesia, orad unos por otros. Y en otra clase tendremos la oportunidad de dedicarla exclusivamente a orar de forma práctica unos por otros.